Hola a todos, muchas gracias por estar aquí en esta última plática del día de hoy, de sentir la distancia desde el trabajo. Está con nosotros un invitado muy especial. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy emocionados de escuchar todo lo que nos tienes que contar. Muchísimas gracias, Luis Cabrera. Pues te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Valerie, muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a la UNAM y muchas gracias al Comité de Sentir la Distancia que a través de Norma Montañez me extendió esta invitación. Tengo un temario preparado para ustedes bastante extenso, entonces me voy a ir pues ágil y rápido. Si hay algunas preguntas, entiendo que habrá alguien por ahí que va a estar muy atento apuntando. Se vale chatear, se vale mandar sus preguntas y comentarios y más tarde les daremos salida. Porque tengo una cosa muy especial ahí que compartirles, que en realidad es algo que no le había mostrado a nadie, que es algo que estoy trabajando ahorita, entonces por eso lo voy a compartir de esa manera. Si no sale bien, si no, pues lo repetimos. Bueno, antes que nada, platicarles rapidito lo que vamos a ver el día de hoy. Es un pequeño temario que me voy a aventar muy veloz, ¿vale? Vamos a platicar primero algunas ideas, nociones sobre qué significa la normalidad. Es una palabra que ahorita estamos utilizando mucho, pero pues que cada quien define desde su punto de vista. Yo les voy a platicar un poco mis nociones sobre esto. También les voy a platicar en dónde es que se encuentran el día de hoy las pantallas digitales, las pantallas con las que interactuamos y hacia dónde van, hacia dónde están dirigidas. También vamos a hablar un poquito de las interdisciplinas. Esto es súper importante, pues no solamente por el tema de la pandemia, sino porque de alguna manera es el modo en el que nosotros hemos empezado a trabajar, empezar a aprender a trabajar y a sortear pues justamente el tipo de cosas que nos están pasando en la actualidad. Las nuevas tecnologías y un concepto que no es nuevo, que ya tiene más o menos unos 50, 60 años de haberse generado, pero que para los términos actuales pues está volviendo a sonar muy duro, que es el cine expandido. ¿Cuál es la agenda de América Latina para la siguiente década? La importancia de los contenidos en una situación como la que estamos viviendo el día de hoy, cómo es que se están jugando actualmente. Abriremos por ahí algunas preguntas y respuestas y pues si no se nos alarga mucho el temario, que yo creo que no, y si todos nos portamos muy bien, pues bueno, les tengo preparada también una pequeña sorpresa. Vamos a empezar con esta plática que pues yo nombré Imaginando la Normalidad. Esto es acerca de contenidos audiovisuales en nuestros tiempos, algunas reflexiones sobre temas de normalidad y demás. Y cuando pensamos en normalidad, sobre todo a mí que ya me ha tocado dar un par de charlas al respecto, siempre traigo en la mente un evento que nos ocurrió hace algunos años, que fue el sismo 2017. Cada uno de nosotros estaba en un lugar diferente y a diferencia de la pandemia que nosotros ya por ahí en las noticias desde septiembre, octubre del año pasado ya la veíamos venir, pues el sismo nadie lo veía venir y de repente sucedió. Yo vivo en el sur de la ciudad, en Villacuapa, y cuando eso sucedió, muy rápidamente me moví a una escuela en el sur de la ciudad, en donde había pasado algo terrible, y este fue el panorama que me encontré, ¿no? Me encontré mi barrio, me encontré lugares muy queridos cerca de mi casa, pues como nunca los había visto y caminando por un estacionamiento en un Walmart, esto que ustedes ven ahí de ruido es un Suburbia, parte de abajo hay era una ferretería muy grande con un dojo de karate, de taekwondo que había ahí también muy famoso, y una escuela a la que pues, varios de mis amigos asistieron en la primaria. Estaban completamente tirados, derruidos. Yo caminando por ahí decía, pero ¿qué es esto, no? ¿Es una película de horror o qué está pasando de verdad? El cerebro trata de entender qué es lo que nos sucede y rápidamente nos acomodamos a esto, ¿no? Esto no es una cosa solamente de mexicanos. A nosotros nos gusta decir que en México somos especiales y solidarios cuando suceden estas cosas, pero bueno, hay ejemplos en muchos lugares del mundo en donde la sociedad civil, en donde la gente rápido agarra, entiende qué es lo que está pasando y reacciona, ¿no? Entonces, en el caso de los medios y en el caso de esta pandemia, yo creo que la normalidad también la estamos definiendo en cada segundo. Esta plasticidad que tiene el cerebro de acomodarse a las situaciones, pues nos acomodamos rápido, dialogamos velozmente y rápidamente tratamos de encontrar las soluciones y ayudarnos unos a otros, pero no obstante, para todos es confuso, ¿no? Y superar el estupor que nos supone esto es de las cosas más complicadas.
¿no? Entonces, esto no solamente sucede con los eventos de la sociedad. Nosotros, que muchos de los que me están escuchando en esta ponencia son diseñadores o son artistas visuales, son artistas plásticos, creadores o animadores o aspiran a hacerlo, pues se van a enfrentar en una situación de los medios digitales, de la televisión, de las famosas OTT como Netflix o como Amazon o ahora como Disney, que está entrando muy fuerte al mercado, pues estamos encontrando una situación muy caótica que nosotros hace 10 años no veíamos, ¿no? Antes nada más prendíamos la tele, prendíamos el control, lo único que teníamos que hacer era buscar ahí algo que ver. Pues ahora ya lo vemos en muchos lados. Y entonces sucede, como ya por ahí lo decía el viejo Monsiváis, él lo expresaba en estas palabras: o ya no entiendo lo que está pasando, quizás ya pasó lo que yo estaba entendiendo. Entonces, él lo expresaba de esta manera, y creo que de alguna manera los medios de comunicación también han generado una transformación muy importante. En esta situación en donde todos estamos en casa, pues nadie el año pasado quizás se imaginaba que íbamos a tener que organizar este tipo de ponencias y tener a ponentes de distintos lugares a través de internet en una aplicación que se llama Zoom, tratando de conectar a todo mundo. En otra ocasión a lo mejor nos habríamos buscado ahí en la facultad, habríamos ido al auditorio y ahí nos habríamos visto las caras, pero en esta ocasión pues ha sido diferente. Parte de mi experiencia corrió muchos años en una televisora al sur de la Ciudad de México, y ahí yo tuve la oportunidad de crear una serie, un proyecto que se llamó Imaginantes. Imaginantes fue un proyecto moribundo que llegó a nuestra oficina en alguna ocasión. Y bueno, yo y algunas personas estábamos ahí en la Vicepresidencia de Imagen y Publicidad de Televisa. Nos dimos a la tarea de pues darle salida, imaginarla, era algo que nadie esperaba, y se convirtió en uno de los proyectos más ganadores de Televisa de todos los tiempos. Imaginantes fue un proyecto de cápsulas animadas de 1 minuto aproximadamente, dividida en 4 series. Se hicieron 67 de estos cortometrajes, 3 de esas temporadas auspiciadas por Fundación Televisa, y con la que tuvimos la oportunidad, yo y un equipo de jóvenes creadores, pues de ganar una gran cantidad de premios y de llevarla a distintos países y a distintos lugares de la República Mexicana. Y ahí yo recojo uno de los cortometrajes que quiero enseñarles para que ustedes lo vean, porque me parece un poco que la situación en la que estamos viviendo, a veces lejos de tratar de conectarnos, pues nos ha hecho que volteemos hacia otros lados, dejemos de vernos, pero no de vernos así, que a lo mejor a través del Zoom hasta nos vemos más, colaboradores o amigos, pero realmente imaginarnos. Esa es la tarea y ese es el problema. Verdaderamente nos estamos imaginando, verdaderamente estamos pensando cómo siente el otro que está del otro lado del monitor, cómo siente el cliente que está intentando subir sus ventas en un momento tan complicado. Estamos verdaderamente imaginando los otros clientes, cómo nuestros colaboradores y proveedores están sintiendo, si les retrasamos el pago, si estamos financiándonos con sus salarios, con sus pagos. Bueno, pues ese es el punto, ¿no? Imaginarnos unos a otros. Les voy a poner el video, es muy cortito y ahorita regresamos a platicar. Imagínense lo que sería tomarse una pastilla de repente y proyectar en una pared desnuda las películas que tenemos en la cabeza, pero sobre todo lo que tal vez tú u otras personas están pensando y sintiendo en este momento. Probablemente seríamos un poquito más empáticos y tal vez podríamos acercarnos a otros. En el caso de nuestra disciplina, como artistas, como diseñadores, pero en general creo yo que este es un tema de creadores, no nada más de artistas, ¿no? Creo que todo el mundo haga trabajo colectivo. Quizá deba darse cuenta de que su labor de alguna manera es bifurcada, y eso
lo platicaba la gran Helen Escobedo, que es una de las grandes escultoras mexicanas, muy polémica, sin lugar a dudas, pero bueno, no se puede negar que es una artista que incursionó en diversas áreas y que, bueno, diversas habilidades, y ella planteaba que pues todas las artes de alguna manera se entremezclan, escultura, pintura, grabado, teatro, ballet, y ahora, bueno, con el internet, con las computadoras, el espacio se ha vuelto infinito, y vaya que ella sabía de espacios, de geometría, los abarcó todos con su obra escultórica. Y eso es un poquito lo que yo desde que salí de la carrera, pues he tratado de hacer. He tratado de conectar con diversas personas que tienen habilidades diferentes, porque desde mi punto de vista, cuando tú tratas de entender justamente que no todo es la disciplina que tú estudiaste, que otras personas tienen cosas muy cool, tienen cosas bien interesantes, son ingenieros en computación, son artesanos, son performanceros, son artistas dramáticos, son escritores, son músicos, y cada uno desde su disciplina tiene algo que puede nutrir tu trabajo si le das la oportunidad de leerte y le compartes tus ideas y también permites que él te comparta las suyas. Y ese, de hecho, fue el germen que nutrió mucho de lo que nosotros encontramos en aquel proyecto de Imaginantes, y aquí yo le tengo que pues dar el crédito y hablarles un poco de una gran amistad que surgió hace varios años con Pepe Gordon. Pepe Gordon es un periodista mexicano que es especializado en divulgación de ciencia y de artes, una de las personas, de verdad, uno de nuestros pues intelectuales, ya lo han dicho otros artistas, pues nuestros intelectuales más juiciosos. Es una persona de verdad con un corazón enorme, y pues que fue guionista de toda la serie completa de Imaginantes, y desde 2007, ya hace más de 13 años, pues hemos tenido esta complicidad creativa que se ha nutrido pues de un respeto absoluto por el arte uno del otro, y de una búsqueda también de nuevos espacios de creación. Eso es algo muy importante. Nosotros en 2012 hicimos, o estábamos ya en vías de hacer, la última de las series de Imaginantes, que fue la de niños, y cuando ya se estaba acabando de alguna manera todo ese trabajo y todo ese proyecto que nos dio tantas satisfacciones, nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿y qué más? ¿Qué viene después de Imaginar? Y venía ya desde aquel momento una situación en la televisión mexicana. Todavía no existía Netflix, todavía no entraba con esa fuerza con la que ahorita lo conocemos, pero ya se veía venir, y muchos señalaban justo el final de la televisión abierta. Televisa había empezado a comprar cableras, había empezado a vender otros negocios. Netflix hizo un acercamiento en algún momento con las principales televisoras del país, así que ya nosotros empezábamos a ver lo que iba a ser el panorama de los medios desde aquel entonces, y nosotros decíamos, bueno, ¿y qué vamos a hacer al respecto? Vamos a seguir viendo las pantallas, las vamos a seguir viendo como son. Y entonces empezamos a estudiar un proyecto que se dio en los años 50. En los años 50, poca gente lo conoce mucho si han oído hablar del Circarama. Disney crea un espectáculo para que la gente pueda entrar a una especie de cine de 360 grados. Hoy ya no se nos hace tan extraño tener estos visores de Samsung o los Google Cardboards, que son unos visores hechos de cartón que uno dobla con un imán y tienen unas lentillas. Cuestan 50 pesos, 30 pesos. Uno pone su celular enfrente y puede ver videos de 360 grados, ¿no? Si se gira para cualquier lado. Pero bueno, hace más de 60 años Disney pensó en algo así como un cine, y entonces agarró un automóvil, le puso 11 cámaras de 35 milímetros alrededor y lo lanzó a viajar por distintas carreteras de la Unión Americana, y después mandó construir este cine, este teatro, con las mismas pantallas, con proyectores de 16 milímetros, pues apuntando, digamos, hacia adentro, ¿no? Entonces la gente entraba y de alguna manera tenía una vista muy parecida a la que tenía la persona que estaba ahí en el auto, pues alrededor podía dar este viaje a través de América, y era algo pues muy impresionante, ¿no? El único problema pues es que era un despliegue tecnológico brutal, ¿no? Monumental. Alguien alguna vez me dijo que esto llegó aquí a México, pero la verdad es que no he podido encontrar más información al respecto. Y pues es evidente que de alguna manera la televisión pues siguió su rumbo, siguió su camino, y pues esto no llegó más lejos porque pues en aquel momento la tecnología no lo permitía, ¿no?
era algo muy complicado. Pero ustedes se preguntarán, bueno, Luis, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos viendo nosotros acá? Bueno, pues justamente eso. De alguna manera, la plasticidad también nos hace adaptarnos a las situaciones, y en una situación también como la que estamos, y como en la que nos pone un cliente cada vez que nos busca y nos pregunta sobre algún proyecto que tiene en mente, pues uno debería justamente de tratar de romper esa estructura mental y de ver un poco más allá de lo que el cliente necesita. Y eso fue lo que sucedió hace unos 3 años, cuando el Centro de las Artes de San Luis Potosí, un lugar muy bonito que había sido una cárcel antes, decidió que iba a abrir un museo dedicado a la obra de Leonora Carrington. Era el aniversario número 100 del natalicio de Leonora Carrington, y entonces iban a tener ahí un montón de ciclo de conferencias y de exposiciones, y fue todo un año dedicado a Leonora, y se iba a abrir este museo. Entonces nos convocaron, nos llamaron, nos dijeron que si podíamos hacer un cortometraje que tuviera que ver con algo de la obra de Leonora, y nos dijeron que tenían un espacio ahí vacío que podíamos acondicionar. Pues lo que nos estaban diciendo básicamente era: pon una pantalla, ponte unas sillitas, hazte un cortometraje como el que ustedes saben hacer, y pues que hable de Leonora Carrington y ya, ¿no? Pero a nosotros nos parecía en aquel momento que pues si era Leonora Carrington, y como que poner unas sillitas y nada más poner una pantalla, pues no era suficiente, como que debíamos de ir un poco más allá. Entonces, pues empezamos a estudiar el lugar y dijimos justo con toda esta experiencia: oye, pues, ¿por qué no pensamos en algo que justo sea presencial, sea más vivencial, ¿no? Es un museo y es Leonora Carrington. Leonora Carrington también es una artista interdisciplinaria que eh, incursionó en la escultura, en la pintura, incursionó también en obras de teatro, haciendo escenografía, en la escritura también, escribió muchos cuentos. Y de hecho había escrito un cuento que se llamaba Los Conejos Blancos, y dijimos, ¿por qué no? Llevamos ese cuento al lenguaje de la animación y pensamos en este espacio que era un salón así largo, con unas vigas allí, como para tratar de hacer algo que tuviera que ver con videoproyección y meter a la gente de alguna manera dentro de la historia, ¿no? Entonces se nos ocurrieron unas pantallas tratadas con un material especial, unas pantallas de acrílico translúcido, transparente, y las mandamos instalar con una película 3M que lo que hace es convertir esta superficie transparente en una superficie videoproyectable. Pusimos unos proyectores micro de alta resolución y vestimos un lugar. Miren, aquí están las pantallas. Contactamos desde luego a un equipo de diseñadores industriales para platicarles las ideas, a unos músicos. Agarramos el guión de Leonora Carrington, fuimos con algunos artistas plásticos, contactamos en aquel momento a Richard Sela, que es un ilustrador que trabajó con nosotros en Imaginantes, es un gran amigo nuestro, muy talentoso, y entre todos empezamos a ver cómo poderle dar vida a esta idea. Ustedes pueden ver estas pantallas, son unas pantallas que nosotros mandamos a hacer, que tienen distintos ejes para que puedan captar de alguna manera la proyección que estábamos nosotros pensando realizar. Y entonces, construimos así un cortometraje, que fue el de Conejos Blancos. Y quiero decirles que el año pasado, me parece, ganó un premio de pantalla de cristal por mejor dirección de arte corto animado. Entonces, ese fue de hecho pues uno de los grandes orgullos del Museo Leonora Carrington, que gustó muchísimo y que todavía sigue exhibiéndose. Se pensó que solamente estuviera un año y bueno, pues ya llevan casi 3 de haberlo lanzado, y pues bueno, les gusta muchísimo, ¿no? Y a la gente le gusta bastante. Y bueno, pues se los voy a poner para que vean, es un pedacito, para que más o menos vean esta sensación de las pantallas translúcidas. Hay allí algunas personas, algunos niños que están
pasando entre las pantallas para que pues más o menos vean cómo quedó la experiencia. Delante de mi ventana abierta y hacer optimistas ejercicios respiratorios en el aire denso de la calle Pest. Esto debió dejarme los pulmones tan negros como las casas. Una tarde me lavé el cabello y me senté afuera en el diminuto arco de piedra que hacía de balcón para que se me secara. Apoyé la cabeza entre las rodillas y me puse a observar una moscarda que chupaba el cadáver de una araña a mis pies. Alcé los ojos, miré a través de mis cabellos largos y vi algo negro en el cielo, inquietantemente silencioso para que fuera un aeroplano. Me separé el pelo a tiempo de ver bajar un gran cuervo al balcón de la casa de enfrente. Se posó en la balaustrada y miró por la ventana vacía. Luego meció la cabeza debajo de un ala, buscándose piojos al parecer. Y bueno, pues ese fue el cortometraje. Estaba diseñado para que la gente pueda tomarse fotos y demás. Y aquí lo interesante es que de alguna manera cuando se te ocurre algo distinto, pues eso también modifica tu proceso y modifica las cosas que haces y también te pone a dialogar con la gente, ¿no? El trabajo siempre es un pretexto para podernos encontrar, para poder platicar y conversar. En Estudio Linterna nosotros tenemos la costumbre, ¿no?, de hacer los storyboards y de hacer un poco los storylines en equipo, en grupo. Y ahora en la pandemia, bueno, pues nos reunimos a través de Zoom para platicarlo. No es tan fácil, nada supera la sensación de estar todos en un cuarto creativo y con unas papitas y unas aguas y estar echando ideas y rayando un pizarrón y viendo referencias y demás. Pero bueno, pues lo importante no es tanto el espacio, sino la gente y que la gente pues esté dispuesta a crear cosas distintas. Es algo muy importante. Entonces, cuando pensamos en esta experiencia que tenía 6 pantallas, eran 2 pantallas grandes, digamos, en los extremos y 4 pantallas verticales en el centro. Pues eso, si ustedes se fijan, en este que les estoy enseñando es un storyboard que nosotros desarrollamos justo para esa experiencia, en donde fragmento a fragmento nosotros íbamos poniendo en el storyboard pues lo que tenía que ir apareciendo en cada una de las pantallas. Entonces, el cortometraje duró algo así como 4 minutos, más o menos. Y eso implicó hacer animación pues para cada una de estas pantallas, estos 4 minutos por 6, ¿no? Entonces, cuadrarlo perfectamente para que de alguna manera se supiera bien qué es lo que iba a aparecer en todas ellas, ¿no? Y aquí pues siempre es decir que lo importante de tener un equipo de trabajo, que todos estén verdaderamente comprometidos, es que aunque a ti como director de repente no se te ocurran las cosas, otras personas de repente tienen las ideas y si tú estás suficientemente abierto y conectado, pues, y no eres, no traes el ego subido ni nada, pues ayudas ahí a que la gente también colabore y te sacan adelante los proyectos, ¿no? Entonces, cuando nosotros presentamos esta idea, que pues la verdad nosotros no encontramos ninguna referencia en donde hubiera algo parecido, nosotros estuvimos con la directora del Centro de las Artes, con el secretario de Cultura, con su equipo en corto en San Luis Potosí, y nosotros llevábamos una maqueta que hicimos con una caja de zapatos y unas pinzas de ropa, imagínense nada más, ¿no? Entonces, pues esta fue una idea que se le ocurrió por allí a nuestra coordinadora creativa y dijo, pues vamos a hacerlo así, así. Y fue fantástico porque la gente se lo pudo imaginar perfecto cómo iba a ser. Pero pues bueno, también ahí está la idea que les quiero plantear con esta plática. Si nosotros no logramos que nuestros clientes o nuestros colaboradores se conecten en el canal de la imaginación con nosotros y que también imaginen nuestras locuras, normalmente estas cosas no salen, ¿no? Alguien que tiene que dar $1,000,000, $2,000,000 para un proyecto, va a decir, no, eso está muy pirado, eso está muy loco, pónganme unas sillitas y un proyector y háganme un cortometraje y se acabó.
Entonces, todo lo que tú puedas hacer por ayudarle a la gente a que se imagine lo que tú estás viendo, pues es poco para que verdaderamente lo puedan hacer. Pero una de las cosas más importantes siempre es rodearte de personas, pues que tengan la calidad artística y que tengan también la sintonía con la que tú juegas, ¿no? Y en ese camino, pues también tengo que darle el crédito a otros artistas que también son parte de la comunidad de Linterna, que son Isidro Esquivel y Richard Sela. Richard Sela fue el artista que nos ayudó a hacer justamente esto de Conejos Blancos. E Isidro Esquivel, yo lo encontré también porque él estaba ilustrando unos libros del fondo, buscando justamente arte de artistas jóvenes que resonaran con la obra de Leonora Carrington. Entonces, esto fue porque gustó tanto la experiencia de Conejos Blancos en el Museo Leonora Carrington, que cuando el gobierno de San Luis Potosí dijo, oigan, yo voy a hacer otro museo en el pueblo mágico de Gilitla, ahí al ladito del jardín surrealista de Edward James, pues llamen otra vez estos cuates de Linterna y que hagan otro salón de espejos con otro cortometraje, porque pues está padrísimo esto que están haciendo. Y nos dieron la oportunidad de hacer un segundo salón de espejo con otro cortometraje muy padre, y ahí Isidro Esquivel nos ayudó pues a hacer todo el arte, ¿no? Entonces, pues ellos me agarraron luego la onda, hicimos personajes, hicimos fondos, me ayudaron a pensar cómo iba a ser de alguna manera los ambientes, y a bajar todo esto, que de alguna manera pues tenía que hacer eco con la obra de Leonora Carrington, respetar mucho su obra, pero pues de alguna manera también aprovechar esta oportunidad que nos dio el Centro de las Artes para hacer resonar el arte de artistas jóvenes que también pues fuéramos fanáticos de la obra de Leonora, ¿no? Entonces, pues algunos habrá que caen y aquí ustedes verán este arte y dirán, ay, pues Luis, ya nos enseñaste el secreto de la magia, ¿no? Pues ya nomás vas con un artista que te haga ahí los personajes y ya estuvo, ¿no? Pues nada más los animas ahí y les pones clic al after, te metes ahí el tumbún y ya, ¿no? Pero pues no, o sea, realmente no. Hay mucho trabajo antes y mucho trabajo después de lo que nos ayudan estos artistas a hacer, porque de verdad este tipo de proyectos requiere de muchísima gente, de muchísimos artistas, de muchísimos talentos distintos y de ponerte a dialogar con ellos. Y esto que les voy a enseñar es de alguna manera algo que salió de los cuartos creativos y que tiene que ver con el segundo cortometraje de Leonora. El segundo cortometraje de Leonora fue una obra original, fue un guión original de Pepe Gordon, que habla del encuentro de Edward James, creador del Jardín Surrealista, y de Leonora Carrington, que solamente fue una vez al Jardín Surrealista, pero que tuvo en Edward James a uno de sus grandes mecenas. Los dos eran británicos, eran artistas británicos. Edward James fue uno de los grandes amigos de Leonora Carrington, que la conocía muy bien. Y pues Leonora tuvo la oportunidad de visitar en algún momento el Jardín Surrealista y de crear ahí un mural que todavía existe. Nosotros lo visitamos y pues a partir de ahí empezamos a construir un poquito sobre el universo de Leonora Carrington, de todo lo que tenía que ver con sus amigos, de cómo ella pensaba el universo, de esta idea que ella tiene de que todo de alguna manera está intercomunicado, de que todos los animales tienen poderes psíquicos y de que de alguna manera nosotros y ellos somos parte de un todo. Y entonces nos encontramos que uno de los animales preferidos de Leonora eran los gatos. Entonces, pues a partir de esto empezamos a indagar más y Pepe Gordon encontró por ahí algunas anécdotas de Leonora que se daban en su cocina. Ella resulta que invitaba luego amigos, como por ejemplo a Remedios Varo, y juntas se ponían a cocinar, ¿no? Mole amarillo. Entonces, como si fueran brujas, ¿no?
Y cuando tú ves las fotografías de la cocina de Leonora, ella tiene una de estas estufas antiguas, como muy grande, que está llena de post-its, que yo creo que más bien la utilizaba como escritorio, pero bueno, ahí la tiene. Y alrededor de ella, pues bueno, hacía estas tertulias con gente que a veces invitaba para tocar la guitarra y así. Y dijimos, oye, pues ¿por qué no agarramos una de estas estufas y de alguna manera le ponemos ahí como forma de gato y invitamos a Remedios Varo, pero que Remedios Varo parezca uno de los personajes de sus pinturas y Leonora que parezca uno de los personajes del mural que hizo allá en Gilitla, entonces que juntas estén ahí cocinando. Entonces, más allá, antes de llegar todavía con el artista para decirle qué hacer, pues nosotros tenemos que pensar en un layout, tenemos que hacer un storyboard, tenemos que más o menos pensar en los personajes y ya el paso siguiente pues es pedirle al artista, oye, pues más o menos a ver, empieza a desarrollar personajes, fondos y todo así. Y todavía después de ese paso es meterlos nosotros a composición, mezclar todo, poner sombras, cambiar colores, hacer animación, etcétera, etcétera. Tanto así que el cuadro final termina siendo el cuadro de la animación, ya que haces el compuesto definitivo, ¿no? Entonces, hay un paso todavía de que tú haces la planeación del guión, el storyline, hasta que tienes el compuesto final y pues parte, obviamente, muy importante es el artista, ¿no? Entonces, es un trabajo colaborativo, es un trabajo que toma de alguna manera, pues, los talentos de cada quien y pues todo para que termine en una animación como las que les estoy enseñando, ¿no? Y bueno, un poco también platicarles algo que también creo que es del interés de todos ustedes. Entiendo que hay varios estudiantes de la facultad que nos están escuchando hoy. Y cuando yo era estudiante me acuerdo muy bien que una de mis grandes preocupaciones, y miren que no estaba en medio de la pandemia, aunque sí me tocó la huelga de la UNAM en aquel momento, y tenía la misma incertidumbre que muchos de ustedes, pues era, ¿qué voy a hacer una vez que egrese? ¿No? O sea, como estudiante, ¿cómo me voy a insertar al mercado laboral? ¿Qué estrategias puedo tener para plantear mis proyectos si soy artista independiente? ¿Cómo puedo conseguir financiamiento? ¿Cómo puedo hacer que mi proyecto pegue, llame la atención y demás? Muchos gestores culturales, entiendo que hay algunos que nos están escuchando ahorita, ya tenemos hasta el copete, esto que es la Agenda 2030, muchos de ustedes ya la conocen. Los que no la conozcan ahorita se los voy a enseñar, son estos 17 puntos que están ustedes viendo aquí. La verdad es que muchos recomiendan que tus proyectos siempre estén apegados a esta agenda. Básicamente es una agenda que salió de la ONU y que le plantea a los gobiernos del mundo que son miembros, son algo así como 180 países, pues cuál es la agenda de desarrollo sostenible para los próximos años, de aquí hasta el 2030. Y son estos 17 puntos en los que el gobierno tiene que estar trabajando para que verdaderamente el mundo pues pueda aportar a la dignidad y a la igualdad de las personas. Eso es como poner a la gente en el centro. Pues que de alguna manera todos los sectores de la sociedad colaboren en esto, sector salud, sector educación, la sociedad civil, los particulares, las empresas privadas, todos colaboremos para que esto sea posible. Y bueno, pues desde luego invitar a todos, al sector académico, al sector privado a que se sumen. Y bueno, pues esto tiene tres ejes básicamente, que es el eje económico, el eje social y el eje ambiental. Y ustedes pueden ver ahí del 1 al 17, pues el fin de la pobreza, que el hambre cero, educación de calidad, igualdad de género, hay cuestiones ecológicas, como ciudades sostenibles y comunidades sostenibles, consumo responsable, vida submarina, acción por el clima, etcétera, ¿no? Entonces, se recomienda que tu proyecto, si tú lo vas a presentar a un gobierno para que te lo pueda financiar, o vayas a ir con un particular para que te dé un apoyo, para que se sume y demás, pues de alguna manera esté ligado
si es a varios y es mejor, o mínimamente a uno de estos puntos de la agenda para que sea más fácil que tus proyectos puedan tener financiamiento, ¿no? Entonces yo personalmente creo que uno cuando hace un proyecto de repente voltea a ver la agenda y dices, a ver, mi proyecto tiene, sí, le checas allá 2, 3 palomitas y casi siempre se queda ahí la agenda, ¿no? Pero yo lo que recomiendo, y nosotros en la interna lo hacemos mucho, es que si tú le vas a presentar a gobierno algún proyecto, pues de alguna manera mínimamente te chutes su plan de gobierno, veas de su plan de gobierno y vas a identificar muy fácilmente que su plan de gobierno tiene que ver con varios de estos puntos y tú ajusta tu discurso, el discurso de tu proyecto a alguno de estos puntos para que sea mucho más, para que esté mejor apalancado y que a tu cliente le haga sentido, ¿no? Aún si es una empresa privada, muchas de las empresas privadas tienen varios de estos temas en la agenda. Entonces, ayuda muchísimo si tu proyecto, aparte de ser un buen proyecto, con mucho arte y mucha disciplina, pues está pegado a algo de esto, ¿no? Esa es una buena recomendación. Y en ese sentido, les quiero hablar de el último de los proyectos que les traigo el día de hoy. Y ese es un proyecto que nosotros venimos desarrollando desde hace 4 años. Hace 4 años yo salí de Televisa y me dediqué de lleno al estudio que fundé hace pues ya más de 13 años, que es Estudio Linterna. Por cierto, allá abajo están las redes sociales, por si alguno quiere eh, entrar a ver lo que nosotros hacemos. Está el Facebook y está el Instagram, para que vean lo que estamos ahorita desarrollando. Y allí, justo cuando yo le preguntaba a Pepe Gordon, oye, a ver, ¿qué vamos a hacer con las pantallas, con los medios digitales y con lo que va a estar sucediendo en los próximos años? ¿Hacia dónde se va a dirigir Imaginantes? En aquel momento jugamos con él una idea que tenía que ver con su experiencia en el mundo de la divulgación de ciencias y artes. Él ha ganado el Premio Nacional de Periodismo justamente por su trabajo en La Oveja Eléctrica, que es un programa de pensamiento del Canal 22, de ciencia y pensamiento del Canal 22, que ya tiene muchísimos años al aire. Tengo entendido que es el programa que más años al aire, el programa de ciencia que más años al aire tiene de toda Latinoamérica, lo cual pues en un país como México es de verdad una hazaña. Y pues en aquel momento pues la idea era salir de alguna manera de esta tendencia de hacer cortometrajes para televisión y empezar a hacer experiencias en donde la gente se pudiera de alguna manera encontrar con el arte, con la narración, de alguna forma como le pasa en la vida, ¿no? En donde los eventos la rodean, y me acordaba justamente de el sismo y de cómo yo estaba rodeado de estos edificios, porque de alguna manera así nos pasa todos los días, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados, y aquí les voy a plantear una idea que traemos estudiando desde hace algún tiempo, que es hacia el futuro de las pantallas. Estamos desde muy pequeños nosotros acostumbrados a leer la vida a través de rectángulos. ¿A qué se refiere esto? Desde muy pequeños nos ponen a la niñera, que es la televisión, y entonces empezamos a leer el mundo a través de lo que aparece en la pantalla. Y lo que aparece en la pantalla pues son noticias, es una película, es una animación, es la realidad o es ficción, pero es este rectángulo, ¿no? Y a veces también cuando nos asomamos a la ventana de nuestros automóviles o la ventana de nuestra casa, pues es ese otro rectángulo de donde estamos viendo lo que está sucediendo en ese preciso momento, ¿no? Y entonces definimos, esto que está sucediendo en tiempo real es la realidad, pero solamente lo que está viendo esta ventana, ¿no? Hoy en día tenemos nuestros celulares, que también son este rectángulo, y entonces nosotros venimos en el metro, venimos en el taxi, en el Uber, o espero que no conduciendo y también viendo el celular, pero bueno, estamos viendo el celular y también estamos viendo este rectángulo,
Y entonces de alguna manera ese límite que tiene el rectángulo, pues se convierte en el límite desde el que nosotros leemos el mundo. Pero ¿qué sucede si la tendencia de los medios va hacia que tú pierdas la forma de ese límite? Tú de repente quites el rectángulo y a la pantalla le cambies la forma o inclusive no le pongas límite y te empiece a rodear en cualquier lado a donde tú vayas, ¿no? Por ahí nosotros habíamos visto estos Google Glasses, ¿no? En donde nosotros traíamos el lente y empezábamos a tener información hacia donde quiera que vayamos, ¿no? La tendencia es esa. Hace algunos años los arquitectos ponían en los planos de las casas pues un cuarto en donde le ponían el cuarto de la televisión, ¿no? Pues ahora eso ya no va a existir. La tendencia es que los arquitectos hagan imbuida la pantalla en cualquier lugar o a que la tecnología nos lleve a una situación en donde la pantalla ya no tenga formas, no es que la pantalla vaya a desaparecer, más bien la pantalla se va a mezclar con la realidad. Entonces vamos a empezar a leer los contenidos en una especie de mezcla entre lo que es o lo que antes era realidad y ficción, ahora eso va a ser parte de nuestra realidad cotidiana, ¿no? Ya lo está haciendo, pero todavía tenemos el rectángulo. Y con esta idea, que parece muy sencilla, pero no lo es tanto, con esta idea de quitar los marcos, nosotros pensamos en un proyecto que se llama el colisionador de ideas. Y el colisionador de ideas básicamente es llevar a un espacio como un museo, una universidad, una escuela, un lugar que puede ser justamente esto que ustedes están viendo en la pantalla, puede ser un domo de 360 grados, de hecho está diseñado por un joven equipo de arquitectos de la UNAM, como una especie de caracol de Nautilus, que está pensado para tener una pantalla de 360 grados, como el Circarama que ustedes vieron, pero con un costo infinitamente menor al que tenía el Circarama de Disney, pero con otra peculiaridad. En el centro, aparte de esta pantalla de 360 grados, en el centro está diseñado para tener 3 pantallas concéntricas que además también sean translúcidas. Entonces, en esta sensación como de capas, la gente puede entrar a esta especie de cine y de alguna manera ver el cortometraje en 360 grados, pero también caminar a través de él, a través de la animación que lo esté rodeando y de alguna manera leyendo el cortometraje de otra forma, ¿no? Esto es el colisionador de ideas. Y aquí es donde viene algo de lo que les quiero compartir. Les quiero enseñar un poco cómo lo estamos trabajando. Esto está sucediendo en este momento. Esto que ustedes están viendo en la pantalla es la parte del laboratorio del colisionador de ideas. Pepe Gordon, de vuelta, es el guionista de este proyecto, es co-creador mío. Somos él y yo co-creadores del proyecto y todo esto se está desarrollando en Estudio Linterna. Entonces la idea es que Pepe aparezca justamente en este laboratorio y a partir de ahí nos empiece a dar una narración que ahorita les voy a platicar. A ver, ahorita le voy a dar aquí para ver si lo podemos ver, porque la idea es que esta experiencia no nada más suceda en este salón de colisiones, así le llamamos este espacio que se va a construir en el Museo Interactivo de Economía. Se iba a construir para diciembre de este año, pero dada la pandemia se va a postergar para el siguiente año. Su lanzamiento va a ser en febrero del próximo año de manera virtual en un evento que va a suceder en el MIDE, en las redes del MIDE, que es el World Science Summit, que es el Encuentro Internacional de Museos de Ciencia, del cual el MIDE es huésped. Por primera vez México es huésped de ese gran evento y el colisionador de ideas se va a presentar en el marco de ese evento, el primero de los cortometrajes. Entonces la idea es que la gente en esta experiencia 360, pues de repente entre a este laboratorio del colisionador, Pepe aparezca aquí como en este aparato, de alguna manera ahí como si fuera una especie de holograma, y nos empiece a contar sobre el encuentro de 2 personajes.
Y aquí es donde el coronavirus pues también ha modificado de alguna forma este cortometraje. La anécdota trata sobre un encuentro entre Antonio Lascano, que es un biólogo muy famoso que ha estudiado a los virus, que es especialista en virus y bueno, pues es la autoridad mexicana acerca del coronavirus y que tiene un equipo de especialistas pues justamente estudiando cómo hacer vacunas y cómo enfrentarse al coronavirus, ¿no? Entonces, la idea es que se junta Antonio Lascano y Gabriel García Márquez y dialogan de alguna manera en este espacio del colisionador de ideas. Voy a salirme de acá y les quiero compartir también esto mientras les platico un poco de qué va este episodio, contarles un poco también cómo es que trabajamos a la distancia, ¿no? Esa es parte de la idea de esta charla, ver cómo nos hemos ido organizando y cómo hemos ido salvando los problemas que hemos ido teniendo pues con todo esto del coronavirus. Y esta ha sido una de las maneras. Este programa que ustedes están viendo es Trello. Todo mi equipo está aquí en el Trello. Es un sistema de organización en el que nosotros ponemos todo. Aquí la gente puede acceder para ver el guión, para ver la creatividad, para ver el animatic, etc. Ahí nosotros ponemos nuestro calendario de producción. Vemos justamente cómo va pues todos los avances, ¿no? Este es el Trello. Es un sistema de organización que no es exclusivo, en producción se utilizan muchos, a mí me gustó mucho uno que es muy caro que se llama Shotgun, pero bueno, si tienes Basecamp o si tienes Active Collab, hay muchos tipos de Asset Manager. Yo recomiendo porque es gratuito o porque también es muy económico si lo quieren ustedes adquirir. Y aquí nosotros tenemos pues de todo, ¿no? Las listas de ilustraciones, que si el animatic, que si la creatividad, que si el guión, los calendarios. Nos gusta mucho trabajar con referencias. Entonces, pues aquí ponemos todas las referencias que nosotros vamos a ver. Ponemos pues varias cosas que tienen que ver con bocetos, con partículas y todo, porque el storyboard, aquí está el storyboard, se los voy a enseñar mientras les platico de qué va. Ahí ustedes pueden ver a Antonio Lascano y a Gabriel García Márquez, cómo están platicando. De alguna manera Antonio Lascano le dice, oye, pues bueno, le dice a Gabriel García Márquez, a mí no me tocó esto del coronavirus, a mí me tocó el amor en los tiempos del cólera, pero me gustaría, ya que estamos en esta vaina del colisionador de ideas, me gustaría saber cómo es que la ciencia está tratando de enfrentarse a esta pandemia, ¿no? Y entonces Antonio Lascano le dice que él y sus colaboradores pues acaban de descubrir que en la ciencia, le dice a Gabriel García Márquez que en la ciencia pues hay una narrativa muy similar a la de la literatura, ¿no? En donde pues una pequeña palabra puede generar una gran tragedia. Y entonces se dieron cuenta que la secuencia de genoma del virus, son algo así como 30,000 caracteres, pues tiene una pequeña secuencia de apenas 12 caracteres que pues, serían como los causantes de su enorme capacidad de contagio, ¿no? Son como que 12 caracteres que le han cambiado, pues han cambiado la historia al mundo, ¿no? Pero más allá de eso, ellos se dieron cuenta de que hay dos tipos de virus, los virus de RNA y los virus de DNA. El coronavirus es un virus de RNA. Y vieron que los virus de RNA tienen una pequeña estructura que se llama polimerasa. Entonces la polimerasa es clave de alguna manera en la multiplicación del virus. Y entonces el planteamiento es que si se logra y eso es lo brillante que está jugando el equipo mexicano, lo están haciendo mexicanos, es que si se logra de alguna manera inhibir a esa polimerasa, se podrán hacer vacunas, pero que no nada más acaben con el coronavirus, sino con todos los tipos de virus de RNA. Y virus de RNA pues son el VIH, el ébola, la influenza y otros virus similares, ¿no? Entonces, Gabriel García Márquez le contesta a Lascano, oye, pues está fantástico esto de la literatura y de la ciencia, de verdad se parecen mucho. Y entonces Antonio Lascano le dice, oye, pero tú hablaste en tu novela de 100 años de soledad de un virus también, y Gabriel García Márquez le dice, sí, efectivamente, ¿no? Ahí habló de la peste, del insomnio y del olvido en Macondo, ¿no?
Entonces, Gabriel García Márquez, aquí se empieza a desdoblar de alguna manera el pueblo de Macondo. En el colisionador de ideas, vean ustedes que la pantalla principal de 360 grados son esas 4 áreas que ustedes ven arriba, y las pantallas concéntricas, que les digo que van a ser translúcidas, están en la parte de abajo, ¿no? Es la que tiene la letra P1, P2 y P3, ¿no? Eso es lo que va a estar sucediendo mientras lo de arriba está pasando en 360 grados, ¿no? Es una cosa alucinante, y de verdad ha sido alucinante también producirlo. Llevo ya varios meses en esto, pero va jalando muy bien. Y entonces le dice García Márquez que sí, que a la gente pues se le empezó a olvidar de alguna manera la noción de las cosas y la conciencia del propio ser. Y entonces para que a la gente no se le empezaran a olvidar las cosas, el nombre de las cosas, pues empezaron a marcar con unos plumones, empezaron a marcar los objetos, ¿no? Entonces le pusieron a una cacerola el nombre de cacerola, una taza, cuadro, puerta, ventana, ¿no? Pero a la gente se le siguió olvidando el nombre de las cosas, ¿no? Y después ya se les olvidaban cosas más complejas. Y entonces, con humor e ironía, pues García Márquez dice, bueno, pues la gente empezó a ponerle los procesos a las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, le pusieron en el costado a una vaca, así de, esto es una vaca, hay que ordeñarla todas las mañanas para extraerle la leche, y la leche en la mañana se mezcla con café, y entonces así haces café con leche, ¿no? Pero pues aún esos procesos que la gente escribía, pues no sirvieron, y a la gente se le empezó a olvidar absolutamente todo. Se le empezó a olvidar las nociones de quiénes eran, de quién es el que está ahí al lado, de si somos hermanos, de si somos padres, de si somos madres. La conciencia de nosotros mismos se nos empezó a olvidar. Entonces a la gente ahí en Macondo, pues le empezaron a pasar cosas, ¿no? Aquí tenemos a un personaje que se le quema su casa, y pues mientras se sigue tomando su café, a otro de plano lo dejan ahí pintado en la pared de su casa. Alguien no se reconoce en el espejo también, ni reconoce a sus hijos. Y entonces, en esa situación tan terrible, pandémica, pues llega un personaje que es el gitano Melquiades, quien trae un líquido especial, un líquido azul. Cuando lo abre, pues ahí dentro trae la luz de la memoria, ¿no? La luz que nos hace ver que todos estamos intercomunicados, y que la vacuna contra el olvido, ¿no? Pues es reconocernos unos a otros, voltear a vernos de nuevo, vernos a nosotros, recordar que todos somos parte de la vida de los demás, pues ayudarnos también, ¿no? Y encontrar los caminos para cooperar entre nosotros, ¿no? Entonces nos pareció ya con esto ustedes se pueden dar cuenta de por qué es que escogimos que el primer cortometraje del colisionador de ideas pues tuviera que ver con el coronavirus. Aquí ustedes pueden ver algunos de los bocetos de Lazcano, cómo lo vamos a animar, el profesor Lazcano, que es fantástico, es un individuo a todo dar. Está por ahí García Márquez, acá están algunos otros elementos del laboratorio, acá están otros elementos de la pandemia, acá están los virus que les digo que nosotros vamos a hacer ahí también, acá están los personajes que ya tenemos diseñados, ¿no? En varias vistas, ya los estamos ahorita terminando de ilustrar y empezando a animar. Acá están los fondos, que si el pueblo, que si el interior de la casa, que si la granja donde está la vaca, para cuando Macondo se va de noche, algunos objetos, ¿no? Los pescaditos de oro de uno de los personajes, las cartas que se dan entre ellos. Voy a abrir uno de los fondos para que más o menos vean cómo es este 360. Van a ver que tiene mucho cielo y mucho piso, pero porque pues es justamente la idea es esa, que sea una imagen 360. Pues la idea es que vean un poco cómo es todo el detalle. Este es el pueblo que va a ser de noche, es el fondo en 360. Y bueno, pues todo está dividido para que lo podamos nosotros trabajar ahí en 3D. Y pues es parte de lo que llevamos ya ilustrado, ¿no? Y esto de la distancia, ya esta es la recta final de esta plática que les traigo. Esto de la distancia pues nos ha ayudado también en muchas cosas. Yo les quiero decir y compartir que pues no todo es terrible, la verdad. La herramienta, el Zoom, para nosotros el trabajo, yo creo que ahora me reúno más con mis animadores, con mis diseñadores, más que cuando estábamos presenciales. Y la herramienta de la pizarra, por ejemplo, es súper útil. Por ejemplo, aquí tengo algunas capturas que yo les he hecho a los chicos. Cuando estamos viendo cuestiones de ilustración y demás, pues en la pizarra a veces yo literal agarro la ilustrada y les voy diciendo un poco cómo, pues mis nociones de cómo creo que pueden resolverse las distintas cuestiones, y ahí se las voy dibujando. Cuando antes pues le tenía que decir a todos, a ver, júntense en la computadora de fulano
a ver, fulano, hazte un lado, a ver, vamos a dibujarte 2, 3 cosas. Pues ahora ya todos lo pueden ver ahí tal cual en la pizarra y ha sido pues muy, muy útil, ¿no? Entonces, pues no todo ha sido tan malo esto de sentir la distancia. Al rato ya no vamos a querer dejar de sentir la distancia. Va a ser algo muy complicado regresar de vuelta a las oficinas, yo lo creo. Creo que tendrá que ser una cuestión paulatina, porque al menos ahorita todos hemos estado trabajando desde nuestros rincones, cada uno con una buena computadora y demás. Nuestro ingeniero de sistemas está yendo a las casas de todos a solucionar los problemas que van saliendo y demás. Y nosotros, el estudio Linterna está en la colonia Florida. En el Inter nos tuvimos que mudar de la colonia Nápoles a la colonia Florida. Hay un estudio que estamos construyendo ahí bastante grande. Estará listo quizás en enero, febrero, y yo creo que si la pandemia nos deja, pues ya iremos paulatinamente yendo, pero por mientras, pues bueno, aquí yo tengo estas sesiones en donde pues a través de la tableta yo le voy diciendo a la gente, ¿no? Oye, pues mira, a ver, esto tiene que tener unas líneas digitales, el volumen de las cosas, cómo son las sombras de mayor a menor, las líneas de luz, cómo se hacen estructuras de una cosa a otra, y esto ha sido bastante útil. Ha sido de verdad un aprendizaje muy grande, porque para algunas cosas la distancia ha ayudado a adoptar la tecnología y las herramientas de una manera más práctica. Para otras cosas ha sido absolutamente desesperante. Entonces, pues toda esta experiencia que les he compartido de este cortometraje del colisionador va a suceder en febrero del siguiente año. Yo espero que todos ustedes estén pendientes. A través de las redes del Linterna vamos a estar publicando. También pueden encontrar ya el sitio del Colisionador de Ideas en Facebook, que es Colisionador de Ideas así tal cual. Ya la página de internet también la estamos por lanzarla, y ahí es donde estamos posteando todo lo que va a haber. Quiero anunciarles que ya de hecho encontramos pues el financiamiento, no nada más para tener un solo cortometraje, sino para tener ya 2 cortometrajes. Se acaban de sumar ya todos los aliados del proyecto para ello, cosa que en pandemia de verdad nosotros estamos muy agradecidos y muy bendecidos, porque quiero decirles que cuando empezaba todo esto en marzo, mayo, yo hablaba con Pepe y le decía, híjole Pepe, si después de todo el esfuerzo que vamos a hacer encontramos suficiente dinero y suficientes aliados como para hacer un cortometraje, vamos a darnos de santos y vamos a echarle muchas ganas, y ojalá el próximo año la cosa mejore. Y pues no, fíjense que gracias a que el equipo de verdad se ha comprometido, y a que hemos encontrado a los aliados necesarios, hemos encontrado a suficientes aliados para tener el financiamiento completo de 2 cortometrajes. El segundo es una historia fantástica, hace una narración Pepe del escritor Haruki Murakami, del artista Sebastián y del señalado quizás próximo premio Nobel Martín Maldacena, que habla de la teoría de cuerdas y de una historia que entrecruza ahí a los personajes y a los agujeros de gusano, que lo hace de una manera fantástica Pepe en un cortometraje de 5 minutos, que ya estamos empezando también a hacer el storyline y empezando a hacer la producción. Tenemos a estos aliados que ustedes ven ahí, y uno de los aliados que de verdad más orgullo nos da haber conseguido es al artista Sebastián, que ustedes conocen, ustedes los que están en el medio del arte, pues saben que es uno de nuestros artistas vivos más famosos. Su obra ha llegado a todos los rincones del mundo, es uno de los grandes artistas de México, uno de los grandes expertos de la geometría euclidiana, y que ha recogido justamente en su labor escultórica pues la creación de escultores como Matías Geritz, con la misma Helen Escobedo, y le ha gustado tanto haber aparecido en este cortometraje, en este guión que hizo Pepe. Nos acaba de hacer la donación de un cubo diseñado por él, creado por él, que es el cubo Colisionador de Ideas. Es un cubo fantástico que, si ustedes ponen ahí en Google, yo los invitaría a que pusieran y vieran. Cubo transformable Sebastián. Es un cubo que de alguna manera tú lo ves y de repente se empieza a desdoblar. Tú lo vas quitando y lo vas como desdoblando, y el cubo de repente genera ciertas caras, diferentes caras, y entonces tú dirás, bueno, pues eso yo lo he visto antes, ¿no? Se llama cubo mágico, y pues nada más le cambias la forma y termina siendo de otra manera, pero de repente está hecho de tal forma, la geometría está conformada de tal manera que de repente él vuelve a cerrar el cubo, lo abre de una manera que solo él sabe ahí como distinta, y de adentro de la geometría de ese cubo extrae otra figura, y esa otra figura a su vez se vuelve a desdoblar. Luego esa figura que se dobla y se desdobla, de adentro vuelve a sacar otra figura que también se desarma, que de repente dices, ¿de dónde rayos este cuate sacó ahí? Eso es impresionante, ¿no? Entonces,
ya generó justamente el cubo colisionador de ideas. Va a aparecer en el cortometraje y nos va a acompañar también todas las presentaciones que tengamos el colisionador de ideas. Y bueno, pues también para todos aquellos que creen que justo en este año es imposible encontrar aliados y es imposible encontrar financiamiento, pues nosotros lo estamos logrando porque justamente hemos tocado, creo yo, las puertas correctas y ha habido la receptibilidad y pues el proyecto se ha hecho de tal forma que la gente nos ha dado su confianza y pues nosotros estamos dispuestos a no defraudar esa confianza y hacerlo muy, muy, muy bien. Y bueno, pues ya la recta final de esta plática, quiero compartirles una reflexión pues de alguien a quien admiro mucho, que es Juan Villoro. Él platicaba, es parte de estos artistas que de alguna manera han sido muy críticos en cuanto al tratamiento de la cultura en este sexenio y en estos últimos años. Y bueno, él plantea una idea que tiene que ver justamente con esto del fuego, de la fogata. A mí me agrada mucho cómo resuena porque justo tiene que ver con todo esto que les he estado platicando, el de voltearnos a ver otra vez, volvernos a contar nuestras historias con nuestras propias experiencias, no sentir que nosotros tenemos toda la neta y toda la verdad, sino también ponernos en el zapato de los otros, y aunque nos cueste un poco de trabajo también contar un poco lo que nosotros sabemos hacer. Todos tenemos talentos y todos tenemos cosas bien cool que compartir, y de alguna forma también pensar el mundo y lo que hacemos todos los días tiene que ver con nuestras narraciones. A veces decimos que el problema tiene que ver con la falta de dinero, decimos que el problema tiene que ver con falta de ideas, con la falta de ganas, con la falta de inclusión. A veces más bien el problema es un problema de narrativa, o sea, no nos sabemos contar bien las historias, no nos sabemos contar bien la historia o contar nuestra propia historia, y desde allí, desde la memoria, construir las soluciones de nuestros días, ¿no? A veces es solamente cómo nos contamos las historias. La gente que está haciendo una labor física muy extenuante para tratar de llevarla bien se pone a silbar, se pone a cantar, y ahí es donde está la cultura y ahí es donde está el arte, ayudándonos en todos los días a no volvernos locos en este encierro, a no volvernos locos aquellos que tenemos hijos, que tenemos que estar con ellos en su escuelita virtual todas las mañanas, pues los tenemos ya ahí en casa, o que pues estamos obligados ahora a trabajar 3 o 4 en un solo cuarto, compartir la computadora, buscar clientes a distancia, etcétera. Pues cómo pasamos ese encierro y cómo sobrevivimos, pues justamente a través de la cultura. Y los gobiernos del mundo, así como decía Villoro, pues deberían de saber que la civilización comenzó así, en torno a una fogata, contando historias. Y eso pues sirvió, aparte de para calentar la comida, para calentarse las manos, también darnos las historias. Necesitamos volver a contarnos nuestra propia historia para aprender de ahí y tratar de encontrar las soluciones con astucia, con inteligencia que necesitamos. Y bueno, pues antes de darles la sorpresa que les tenía guardada, porque bueno, creo que por ahí tenemos unos minutitos, espero que sí, no sé, pues agradecerles de vuelta, decirles que ahí tenemos las redes sociales para quien quiera sumarse. Les había platicado que nos pidieron hacer justamente este cortometraje de Leonora Carrington en el jardín escultórico de Edward James, que muchos le llaman de distintas maneras, ¿no? Le llaman el castillo de Edward James, el castillo surrealista, el jardín surrealista, el balneario surreal. En realidad el nombre es Las Pozas, el jardín escultórico de Edward James. Quien haya ido, pues es un lugar fascinante. Quien no haya ido, vaya, porque se lo está comiendo la selva y la humedad, y ya de por sí hay lugares del propio jardín donde ya no dejan entrar. Pues bueno, este lugar en donde llegó Leonora Carrington pues fue escenario justamente de este salón de espejos y de este cortometraje. La sorpresa que les tengo ya nada más para ver si hay por ahí alguna pregunta, y ya para acabar de una vez esta charla, pues les voy a presentar el cortometraje que hicimos con Pepe. Dura 4 minutitos, es bastante rápido, y se está presentando actualmente solamente en el jardín, en el Museo Leonora Carrington de Gilitla, y está concursando en algunos concursos internacionales. Por eso es que no lo hemos podido poner en las redes de Linterna, pero prontamente ya va a estar ahí para que todo el mundo lo pueda ver. Pero yo se los comparto para que lo puedan conocer. Espero que les guste mucho, porque yo creo que también tiene que ver justo con la imaginación, con imaginar al otro y soñar al otro, y también pues permitir que otros nos sueñen a nosotros, ¿no? Así como Edward James y Leonora se soñaron entre sí. Bueno, pues se los pongo y ya con esto me despido. Estén muy bien y muchas gracias.
Los sueños son lugares, decía Leonora Carrington. Los lugares también pueden ser sueños, decía el poeta William Yeats. Él pensaba que los creadores que tienen una gran imaginación son capaces de sentarse durante horas para imaginarse como rocas, como bestias de un bosque, hasta que las imágenes sean tan claras que incluso los caminantes en ese paisaje pudiéramos ser parte de la imaginación del soñador. La diferencia entre un simple lugar y un lugar encantado es que este último es soñado por un gran imaginante. Esta tal vez es la clave para entender la magia de Xilitla. Estamos caminando sobre un paisaje que parece ser parte de un sueño surrealista, del sueño del poeta y escultor Edward James, que inventó este jardín de arte y en el que también apareció Leonora Carrington. Los sueños son lugares, decía Leonora, y en esos lugares aparecen los sueños de los sueños. La mirada de Leonora que se quedó aquí para siempre. ¿Podemos entrar en esa mirada? Para entrar al mundo de Leonora Carrington hay que pedirle permiso a los gatos. Los animales son sus guardianes. Leonora pensaba que todos los gatos tienen poderes psíquicos. Por eso, cuando alguien llegaba a su casa, veía cómo reaccionaba su gato. Si el gato daba permiso, el visitante era bienvenido. En los ojos de los animales se encuentra también la puerta mágica de entrada a otros mundos. En el cuento La puerta de piedra, Leonora se describe a sí misma detrás de una máscara. Ve atentamente a un lobo. Sus miradas se cruzan y se integran fuera de sus cuerpos en una explosión. Escribe Leonora: si por algún sabio poder lograse yo captar esa explosión, esa misteriosa zona exterior, donde el lobo y yo somos uno, quizás se abriría entonces la primera puerta y revelaría la cámara que hay detrás. ¿Podemos pasar a la siguiente puerta? ¿Nos da permiso el gato? ¿Encontraremos a Leonora? Todavía, a través de las brumas del sueño, se puede distinguir el lugar en donde habitaba Leonora Carrington. Se pueden ver las largas tardes en donde está tomando el té en su cocina y en el comedor. Leonora recita versos de Shakespeare, oye canciones con sus amigos, platica sobre los cuervos, se levanta para mezclar junto con Remedios Varo brebajes de plantas exóticas y para cocinar mole amarillo con cabellos de gato. Leonora Carrington asocia la cocina con el arte y con los calderos mágicos que tienden puentes a lo invisible, al reino del oculto y lo sagrado. Edward James decía que Leonora no solo pintaba, sino que más bien cocinaba sus cuadros. A veces, estos parecen materializarse en un caldero al dar las 12 de la noche. En uno de esos cuadros aparecen caballos que vuelan. Leonora se interna en ese espacio para llevarnos a los lugares de su infancia. ¿Podemos pasar? Desde los 6 años, Leonora Carrington dibujaba caballos. Solía pensar que podía convertirse en un caballo. También soñaba que podía levitar. Leonora tenía visiones, veía fantasmas. Lo que aparecía estaba tocado con cierto humor. Un gran gato se sentaba en una perrera vacía. Una tortuga salvaje se cruzaba en su camino. Leonora amaba a los animales, a su caballo, a sus gatos, a su entrañable perro Yeti. Estaba convencida de que el ser humano no tiene supremacía sobre ningún ser del planeta porque todo está conectado con algo más. Si es así, entonces le preguntamos al gato: ¿a dónde se fue Leonora? ¿A dónde se fueron los sueños de Leonora? ¿A dónde se fue su escritura que, como la de Leonardo da Vinci, podía trazar en forma de espejo? ¿A dónde se fueron sus lecturas esotéricas? ¿Sus lecturas del tarot? ¿A dónde su lectura de la diosa blanca del poeta Robert Graves? ¿A dónde se fue la novia del viento? ¿A dónde se fue su intensa imaginación? ¿A dónde se fueron los lugares que se encendieron en su mirada? El poeta Octavio Paz ensaya una respuesta. Era un personaje delirante, maravilloso, un poema que camina, que sonríe, que de repente abre una sombrilla, que se convierte en pájaro,
que se convierte después en pescado y desaparece. Si los lugares son sueños y los sueños son lugares, tal vez Leonora sigue sentada imaginando este lugar, imaginando Gilitla, imaginando este paisaje de una manera tan apasionada que nos hace mirarlo tal y como podemos ver sus cuadros desde la magia de este jardín encantado que nos sueña. Bueno, pues muchas gracias, Luis. Todos estamos como que bien emocionados aquí de tenerte y muy honrados de que nos hayas enseñado esta inauguración y este estreno de tu animación, muy, muy increíble. Tenemos aquí muchos fans en YouTube, te aplauden y te felicitan por todo. Muchas gracias por compartir tanta información con nosotros y yo creo que es muy importante justo lo que decías, que aprovechar como estos espacios en cuarentena que nos han abierto como esta parte de imaginar desde una caja de cartón, ¿no? Y creo que es muy enriquecedor, sobre todo que la agenda que nos mostraste de 2030, la verdad yo no la conocía y supongo que varios de los que están aquí tampoco. Entonces, pues muchas gracias y yo creo que muchos te recordamos sobre todo por esos intros de cortos en la tele, ¿no? Con el entrañable Pepe Gordon. Y pues bueno, tenemos aquí algunas preguntas, muchas, y muy interesantes también. Y pues la primera sería, ¿cómo vender innovación y creatividad sumando con arte cuando muchas veces los presupuestos en temas de cultura son bajos? Yo digo que no muchas veces, siempre los presupuestos de cultura son bajos. Yo tengo un socio que es argentino, a quien le mando muchos saludos siempre, a mi otro socio también, Christopher y Ezequiel, los dos son mis cómplices en la interna, saludos si nos están escuchando. Tengo esto que él dice de que si no haces expectativas, pues no hay desilusión. Y una cosa que tienes que aprender, creo yo, y que nosotros aprendimos muy temprano, pues fue resistir a la frustración. Todos lo estamos aprendiendo en esta pandemia. Hay que resistir a la frustración y pues también resistir a que alguien te diga no tengo dinero, a que alguien te diga no me gusta tu proyecto, a que alguien te diga no va con mi línea tu proyecto o solamente tengo un peso cuando tu proyecto cuesta 100. De entrada eso, ¿no? Saber que si vas a tener al menos así, les voy a plantear estos aliados que ustedes vieron en la presentación. Yo creo que por cada uno que nosotros tenemos ahí, nos hemos de haber echado unas 5 pláticas diferentes con otras 5 personas que nos dijeron no tengo dinero o no puedo. Entonces, de entrada, eso. Tarde que temprano tu proyecto va a encontrar a alguien que lo pueda financiar si tienes la persistencia y la mejora continua, sabes escuchar y haces las modificaciones necesarias. El colisionador de ideas lleva 4 años de evolución, 4 años de maduración y ha pasado por un sinnúmero de puertas cerradas, incluido el CONACYT, incluido INCINE, incluidos muchos gobiernos que simplemente o no han tenido la sensibilidad para poderlo leer, no han creído en él o simplemente no han tenido o no ha casado los objetivos del proyecto con los objetivos de ellos, ¿no? Entonces simplemente pues no hay receptibilidad, ¿no? Si tú logras eso, pues tarde que temprano tu proyecto va a llegar al nivel de madurez necesario que encuentre a su público. Lo que sí te digo, y es algo que a nosotros nos ha costado sudor y sangre entenderlo y no hemos llegado todavía, siento yo, a masterizarlo, pero pues esperamos que alguna vez llegue a suceder, es a dejar en el pasado las viejas prácticas del asistencialismo, es decir, de pensar en las convocatorias como un apoyo. Nosotros ya empezamos un poquito, y eso es algo completamente personal de la gente que integra de alguna manera nuestro equipo. No estamos cerrados a que la gente nos dé un apoyo, o siempre es útil, pero de entrada cuando tú pides un apoyo ya estás predisponiendo a la gente que tú eres alguien necesitado. Entonces, de alguna manera la gente te empieza a ver diferente, ¿no? Te empieza a ver para abajo. Tú eres un artista, o sea, tu proyecto debe de serle útil a alguien, y si no le es útil a alguien no va a poner dinero. Entonces, tu proyecto debe tener la calidad, debe de tener la maestría, debe de tener todos los componentes, todos debe ser impecable
lo más impecable posible para que alguien diga eso tiene valor. Y una vez que tú sabes cómo determinar los valores de tu proyecto, ya sea por el arte, ya sea por el mensaje, ya sea por el público al que va dirigido, ya sea por los aliados que ya se sumaron, ya sea por el nivel de penetración que va a tener, los canales de comunicación, el público que va a conseguir, todo eso es valor para el proyecto. Ya que tú lograste determinar eso, entonces tú lo menos que puedes hacer es decir, necesito apoyo para hacerlo. ¿no? Tu proyecto vale, entonces vale todo esto, súmate a este tren que está en movimiento y comparte los beneficios de este proyecto. ¿Qué te va a costar? Te va a costar esta cantidad de apoyo, de participación, puede ser de esto, y que ellos definan cuánto pueden poner, ¿no? Va a haber unos que te van a ver como loco, pues ni modo, va a haber unos que puedan, va a haber muchos que puedan mucho, ¿no? También aprende a darle a cada quien de acuerdo al apoyo que te va dando, ¿no? A la inversión que ellos van haciendo en tu proyecto y retribúyeselos de la mejor forma que tú puedas, ¿no? Agradéceselos con trabajo, agradéceselos vistas, con menciones en redes sociales, con su marca en tu proyecto. Así lo hacen en todos los países, las grandes obras de Broadway, las grandes obras de Francia, de Inglaterra. No se hicieron en base a apoyos, se hicieron en base a sponsors, se hicieron en base a aliados, se hicieron en base a cooperación y quienes patrocinan esas obras obtienen un beneficio y la obra es de una calidad indudable. El arte no tiene por qué verse comprometido en ella. El arte es el arte y la maestría es la maestría y porque tú encuentres a alguien que la apoye no se va a ver comprometida. Entonces yo pienso que es un poco esta vieja práctica. Entiendo que a mucha gente antes recibía apoyos o vivía los fondos que ahorita pues están cerrando muchos, pues está muy enojada, yo no soy una persona que haya vivido de esos fondos, honestamente. He metido convocatorias y nunca me han dado una. Yo más bien he encontrado esa colaboración y esas alianzas con otras fuentes de financiamiento, con empresas privadas, con particulares, haciendo alianzas, etcétera. Así es como lo hemos hecho un grupo, no soy el único, es un grupo muy grande de personas, de profesionales que lo hacen en México. Yo sí les puedo hablar de ese camino, del otro camino, del camino de las convocatorias y demás. Pues otras personas creo que son más expertas que yo en ese tema. Ahí sí no les podría yo decir. Yo les hablo de este otro, que pues la verdad ya nos ha empezado a salir. Muy bien, pues sí, tienes toda la razón y yo creo que esto se relaciona también con esta pregunta. ¿Qué recomendarías para alguien que quiere abrir su propio estudio de animación? Y pues esto además de rodearse de personas que te entiendan, ¿no? Como lo has venido mencionando. No sé, creo que igual ya lo has venido comentando, pero algo que quisieras agregar. Esta de hecho pregunta es muy padre y me da mucho gusto que me la hagas, porque tiene todo que ver con Linterna. Linterna es una empresa que ya tiene más de 13 años formada y es una empresa derechita, ¿no? Así derechita, pagamos impuestos, estamos constituidos, tenemos activos, tenemos propiedades intelectuales, empleados, todo. Y pasamos por todas las dificultades de una empresa y demás. Yo lo que les recomiendo es que lo hagan en serio, o sea, que se lo tomen en serio. ¿Qué es tomárselo en serio? Es ir al contrario de cómo estamos acostumbrados a hacer las cosas tristemente en este país. Si tú haces algo temporal, eso temporal se convierte en un permanente. Lo que tú hagas ahorita de vamos a hacerlo ahorita porque es de ahorita, es temporal, es por mientras tanto, ese por mientras tanto se queda 5 años, 6 años. Constitúyete, consíguete un contador, ponle un nombre, hazle un logotipo, haz un estatuto, haz tus protocolos, consíguete unos socios, no pretendas ser el Rambo de la animación, el Rambo del diseño, del arte. Este trabajo, y ahorita la pandemia nos lo está mostrando, es de hacer conexiones. Lo dijo Yuval Harari en este libro de Sapiens, lo que nos permitió como seres humanos, como Homo sapiens, sobrevivir y ser los últimos homínidos que sobrevivimos fue, no es que tuviéramos el cerebro más grande, los neandertales tenían el cerebro más grande y también tenían el cuerpo más grande, es que nosotros podíamos comunicarnos y hacer grupos humanos de mayor tamaño. Eso es lo que nos permitió sobrevivir y es lo que nos está permitiendo sobrevivir, unir a la gente. ¿Y sabes qué es lo que une a la gente? No los músculos, lo que une a la gente son las ideas. Por eso es que las religiones unen a la gente,
por eso es que la política une a la gente, por eso es que la secta se une a la gente, porque la gente se reúne en torno a las ideas. Entonces, pensando en esto, tú también alíate de unos socios y de un equipo de trabajadores que vayan en tu misma onda, que trabajen a tu nivel, que estén dispuestos a sacrificarse como tú y haz las cosas bien. Si no, compra activos, ¿no? En el momento en que puedas, compra activos de la empresa, no tuyos, nada de que lo puso fulano, mengano, lo puso el papá de perengano, no, de la empresa, son propiedad de la empresa y eso obliga a los socios a abrocharse el cinturón y ponerse a remangarse y a ponerse a trabajar. Entonces, en la medida en que tú lo hagas bien, vas formal, el estudio va a jalar y yo creo que esta es una regla para cualquier empresa. Claro, yo creo que tu estudio es un ejemplo increíble, ¿no? De hacer como esta interdisciplinaridad entre el diseño y la ciencia, por ejemplo, que nos mostraste. Bueno, aquí tenemos a otra pregunta que nos dice, ¿cómo ha sido tu experiencia al trabajar con personas jóvenes? Padrísima. Muy buena pregunta. Es algo que de hecho les iba a platicar con Pepe Gordon. Si ustedes se dan cuenta, pues Pepe Gordon ya es de otra generación. Sin embargo, es una de las personas, de verdad es impresionante. De repente estás ahí con él y te puede decir cómo hacer un jailbreak, ¿no? Así de un celular, cómo tener tu Roku e instalarlo ahí en tu casa, cómo bajarte ahí todos los programas del mundo. Es una persona conectada con la tecnología. Pero una de las cosas padres de esa asociación que tenemos con él es que justamente somos transversales en generaciones. Eso es impresionante. Linterna cruza a personas de verdad de la trayectoria de él, de otras personas también de su generación, o personas de mi generación, con personas que están egresando de las universidades. Actualmente Linterna está conectada con varias de las universidades. Tristemente, y tengo que decirlo, no es una pedrada ni nada, de verdad que he hecho varios acercamientos con la ENAP, con la FAD, ahora FAD, para que me manden a chicos de prácticas. Me he apersonado allí al departamento de prácticas y simplemente nunca han llegado los practicantes de Linterna. ¿Por qué? No lo sé. Y lo voy a seguir intentando hasta que tenga mis practicantes de la FAD. De otras universidades van, ¿no? Tengo a gente que van a hacer prácticas Linterna y son artistas buenísimos, ¿no? Animadores y demás. Y yo creo que una de las cosas más complicadas que tiene uno cuando ya empieza a cruzar los 30 y ya cruza los 40 es que tú empiezas a sentir que la brecha generacional y la brecha de la tecnología te empieza a dejar atrás. Pero entonces tú tienes que buscar en dónde tu experiencia conecta. Y aquí es donde yo tengo que decir que hay una diferencia entre un instituto tecnológico y una universidad. Y esa es precisamente la diferencia. O sea, nada en contra de los institutos tecnológicos, forman a grandes profesionistas, pero una de las cosas que hace la universidad es atender a un perfil de un espectro mucho más amplio, ¿no? Atender a las humanidades, atender a las artes, a la filosofía y ver justamente dónde todos estos puntos se conectan. Entonces, en algún punto, esa experiencia pues también te ayuda a conectar con gente más joven. Ya no nada más eres un diseñador que sabe usar Photoshop, entonces ya también de repente te conviertes en un creador de cortometrajes, en un hacedor de guiones, en un formador de otros profesionistas, en un dibujante, en un arquitecto. Vas justamente haciendo mayor cantidad de conexiones, vas aprendiendo cosas nuevas y eso lo vas transmitiendo también a otras generaciones y de regreso es una carretera de dos vías, ¿no? Mientras no te encierres en ti mismo, y eso es lo importante y esto es lo que celebro también de estas jornadas de sentir la distancia, pues abrirnos un poco a los demás, abrirnos la experiencia de todos y a esta idea que comparten los grandes pensadores, los grandes científicos y las personas que han hecho otras empresas como Steve Jobs, ¿no? Que decía es que está lleno el mundo de gente que hace cosas muy chingonas. No soy el único, ni tú, ni él, está lleno el mundo de gente que hace cosas súper chidas, en dónde se conectan, ¿no? Y si sabes valorarlas, pues sabrás encontrar en dónde se conectan, cómo poder colaborar. Esperamos que con estas transmisiones te conozcan más y te pidan más para estas prácticas, ¿no? Porque creo que con esto nos dimos cuenta que todos aceptaríamos. Me gustaría mucho. Y seguimos con las preguntas. ¿Tienes algunos referentes visuales que te inspiren de diferentes artes como cine, escultura, música, etcétera? Híjole, pues tengo un montón, tengo muchísimos y de muchos tipos. Yo creo que cada proyecto de alguna manera me va trayendo nuevos referentes. Sin duda la obra de los surrealistas.
En general, la obra de los surrealistas es algo que nosotros hemos estado tocando desde antes de ver a Leonora Carrington. Es algo que de alguna manera siempre me ha llamado a mí la atención. Casi todas las vanguardias del arte me han llamado la atención. El futurismo, por ejemplo, a mí me agrada mucho. El simbolismo es una cosa así que me vuelve loco. La obra de los simbolistas, los surrealistas, y hay algunos animadores, de hecho, como James Van Meyer, que hace cosas de stop motion, que todavía es un artista surrealista vigente. Es fantástico. De verdad es fantástico, porque la gente de repente cuando ve el surrealismo dice, ay, pues es que cualquier cosa inconexa, ¿no? o que sea del azar, pues es válida y es lo que hacen estos cuates, ¿no? Nada más unir cosas que no están conectadas y ya, ¿no? Una flor con un torso humano y ya es surrealista. Pero en realidad no es tan así. En realidad hay algo mucho más profundo. Hay que pensar que es un arte que salió de la posguerra, que trataba de desdoblar la realidad y ver qué mundo se esconde detrás de esa realidad. Imaginar algo que está detrás de, como si tuviera varias capas, ¿no? Y entre esas capas se colara. Eso para mí ha sido así, wow, ¿no? Fantástico. De la escultura también, soy muy, muy fan de los escultores mexicanos. Me gusta mucho la obra de Sebastián, de Helen Escobedo, de Mérida, de Carlos Mérida, ¿no? Es fantástico, de todos estos alfabetos y retomar los dibujos rupestres que tenía Matías Geritz también, es fantástico. La arquitectura también me fascina. De hecho, yo busco mucho los lugares arquitectónicos como para inspirarme y he incursionado por ahí en el diseño de algunas fachadas y de algunas cosas arquitectónicas y de cómo resuenan estos espacios. Me ayudan también justo a pensar en los espacios de las animaciones. Y yo creo, tenía un amigo, ¿no? Diego Guacuja, que trabajaba conmigo ahí en Televisa, que cuando, a lo mejor por ahí anda escuchando, no lo sé, saludo para él, sí, por ahí anda. Él siempre buscaba referencias, nos decía como que buscar referencias más allá de lo que podemos ver en nuestras pantallas. Siempre que vemos un diseño o hacemos una animación, ahí vamos a buscar a los estudios de animación que más nos gustan y buscamos referencias. Eso está muy bien, pero ¿qué pasa si tú buscas referencias donde no es normal encontrarlas, ¿no? Entonces a lo mejor si vas a hacer una animación, te abres un libro de arquitectura y buscas qué de lo que estás queriendo encontrar puede salir de la arquitectura o del diseño de paisajes, ¿no? Yo ahí en la casa de todos ustedes hago bonsáis, entonces me gusta mucho la jardinería y demás, me pacifica mucho y desde muy pequeño eso me conecta mucho con mi familia materna y eso ahí también luego busco referencias de forma, de textura, de color, incluso para inspirarme para hacer personajes y demás. Entonces, lo que sí recomiendo mucho es de verdad no creer que uno lo sabe todo, irse a los libros e irse a ver el arte de las grandes artes, de las bellas artes y entender por qué, ¿no? O sea, por qué un artista como Diego Rivera, por muy sencillo que parezca una obra, si tú te pones a ver sus bocetos, pues es un tipo que tiene una producción bocetística industrial, ¿no? Cientos y cientos de bocetos de torsos, de manos, de rostros, de ojos, de maestrazo, ¿no? Impresionante. ¿Por qué simplificar la forma, no? O sea, ¿cómo es que llegaron a esa simplificación de la forma, ¿no? Buscar las referencias en los lugares menos insospechados y no quedarnos solamente con la ventana, con el rectángulo de la computadora, ¿no? Hay que buscar más allá. Todo lo que nos dices es muy importante y hace eco sobre todo en los chicos que estamos como en audiovisual sobre todo, ¿no? Bueno, tenemos otra que es, ¿qué tan recomendable es especializarse en modelado, rigging o algún área específica en México? ¿Qué diferencias hay entre cada área en el campo laboral? Todavía, vaya, la industria aquí en México todavía no está tan desarrollada como para requerir ese nivel de especialización. Sin embargo, la verdad es que sí recomiendo mucho que si lo tuyo, por ejemplo, es el modelado y ya empezaste a usar un programa tipo Maya, tipo Cinema o tipo 3ds Max y ya te familiarizaste con un modelado y ya tú descubriste que lo tuyo es el modelado, sí, clávate durísimo, 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 durísimo y extiéndelo hasta que revientes todas tus habilidades creativas en él y busca a las empresas que necesiten. Sí hay empresas que buscan especialistas en rigging, en modeling, en lighting, sí los hay, en ilustración, en bocetaje, en storyboard, sí los hay, habemos muchas empresas que buscamos específicamente eso. Yo de hecho creo que sí recomiendo más eso, o sea, a tratar de ser un todólogo, pero más que decirte, las empresas están buscando más
más modeladores o más rigging artist o más lighting artist híjole, no, es difícil saber en realidad qué es lo que más se busca. Yo más bien te diría que encuentres en qué eres bueno, en qué de todas esas labores eres verdaderamente bueno. A lo mejor eres muy buen animador, no te quieres meter tanto en la tripa de hacer el modelo y todo ese rollo, pero eres buen animador y encontraste la manera de hacerse la animation, pues clávate en eso, olvida el 3D, ¿no? O sea, 3D no es la mina de oro, o sea, no es el programa, sino lo que puedes hacer, o sea, la técnica de la animación. Pero si tú ya descubriste que lo tuyo es dibujar y hacer storyboard, pues no pretendas ser animador, pues clávate en la dibujada, haz el animation, busca los softwares en donde puedes hacerlo. Hay muchos y ya cada vez son más económicos y masterízate en eso que estás haciendo, ¿no? Y si no encuentras aquí en México, manda tu reel a otros lugares y en otros lugares donde la industria sí está más desarrollada, como en Canadá, como en Estados Unidos, están necesitando a mucha gente, ¿no? Yo conozco a muchos amigos que ahorita actualmente están trabajando en estudios en Canadá, que se clavaron haciendo modeling, hicieron ahí algunos sus pininos en animación, pero son grandes modeladores. Ahí tengo una amiga, son grandes rigging artists, tengo un par de amigos también que están haciendo eso, ¿no? Clávate en eso. Claro, y esto es parte como de lo que nos dices, ¿no? De empaparnos de libros, de todo, ¿no? De lo que podamos para encontrar justo el hilo. Bueno, entonces la que sigue, ¿cuál ha sido tu mayor reto al tener que adaptar la creación de trabajo audiovisual durante la cuarentena? Pues justamente esto que les acabo de platicar del colisionador de ideas, creo que el año pasado cuando platicaba con Pepe, ya existen los guiones de 8 cortometrajes. Y cuando hablamos con estos jóvenes arquitectos para hacer el salón de colisiones, donde iba a hacer esto del colisionador, pues de verdad no se nos hacía una cosa descabellada lo que se necesitaba de dinero para encontrar, y de verdad muy emocionados decíamos, no, el siguiente año, como a medio año, ya encontramos suficiente financiamiento para hacer los 3 primeros cortos y para hacer este salón de colisiones, y de repente, ¡pum!, viene la pandemia. Por eso les digo que en febrero, marzo, ya Pepe y yo estábamos diciendo, no, Pepe, o sea, para cómo viene la cosa, si alcanzamos a encontrar dinero para un cortometraje, ya, ¿no? Y encontramos allá el Museo Interactivo de Economía, y entonces ahí la idea fue, bueno, pero es un cortometraje 360, o sea, ¿cómo lo adaptamos? Y ahí el MIDE resulta que tiene unas pantallas, tiene un patio. Quien haya ido al Museo Interactivo de Economía recordará que en el patio central hay 16 pantallas que le dan la vuelta al patio. Entonces es un cine 360. Entonces cuando platicamos con la directora, que es la Autoridad Museística de México, es una de verdad las autoridades museísticas de México, nos ofreció el patio del MIDE para hacer el cortometraje y ha sido uno de los grandes aliados del colisionador de ideas, el MIDE. Entonces, a partir de encontrar a ese aliado, pues fue ir poco a poco encontrando a los demás aliados y ahora adaptar esta idea al colisionador. Pero aquí les va una cuestión, me voy a poner muy técnico. Cuando nosotros empezamos a hacer animación, o sea, hace más de 20 años, es cuando yo empezaba a trabajar en 3ds Max y en Maya y hacer cel animation. Todo lo que hacíamos era para televisión, ¿no? O sea, era la única pantalla, la televisión. Cuando Imaginante se hizo el gran proyecto de Televisa, trabajábamos en una pantalla de 720 por 486, 720 píxeles de largo por 486 de ancho. Y todavía no existía la alta definición. Pero cuando se introdujo el HD y entonces dejamos el Standard Definition atrás, la mitad de los Imaginantes ya se había hecho en ese formato y después ya no se podía crecer al HD. Entonces nos quedamos cortos, ¿no? Ya la mitad de esa serie se hizo en una y la otra mitad se hizo en la otra. Y ahorita, pues ustedes saben que el IMAX, ¿no? Es una pantalla gigantesca de 4082 píxeles de ancho. Entonces, cada vez vamos escalando el tamaño. Y el colisionador de ideas, la pantalla del colisionador que yo les enseñé, es una pantalla que de largo mide 8192 píxeles por 4084. Es un pantallón, ¿no? Es enorme, es una cosa gigantesca. Pero es así porque ya no quiero que me pase lo de Imaginantes, ¿no? Ahora quiero trabajar del proyecto más grande para de ahí, si lo llevo a cine, lo llevo a tele, me lo llevo a tele. Si me lo llevo a visores de 360, me lo llevo a visores de 360. Si se presenta en las pantallas del MIDE, 360 en las pantallas del MIDE. Si ya hago el salón de colisiones, 360 en el salón de colisiones. Y actualmente hay un aliado que todavía no lo pongo ahí, pero ya prácticamente está. Es un gobierno de un estado que tiene unas geodésicas gigantes. Entonces ellos quieren que en una de esas geodésicas, como si fuera un planetario, se proyecte el colisionador de ideas a full dome. Entonces, pues estamos bendecidos. La verdad es que hemos encontrado aliados fantásticos y el reto más grande pues ha sido justo eso, adaptarnos. Que no estaba el planteamiento inicial, pero pues han ido saliendo estos otros aliados y cómo lo hemos ido pudiendo jugar
sin perder la esencia del proyecto y añadiendo valor. Eso es lo más importante, ¿no? Que tus cambios no le resten valor, sino que sean cambios que de alguna manera le añadan valor. Ese ha sido el reto más grande para adaptarnos en esta pandemia. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos aquí varias felicitaciones, aplausos, agradecimientos. Pues ya por última pregunta, yo creo que es por parte de chicos como de primer semestre y por el estilo. ¿Qué consejo le darías a los que quieren iniciar en el mundo audiovisual en estos tiempos? Bueno, yo creo que sería congruente con todo lo que he ido platicando y tratando a través de esta pregunta hacer un rápido resumen de todo y tratar de amarrar toda la cuestión. Tener flexibilidad, resistencia a la frustración. Es un medio que se está transformando todo el tiempo. Tratar de estar lo más conectado que tú puedas a todas las manifestaciones de arte audiovisual que están sucediendo. No desmoralizarte porque alguien no comparte tu visión o porque algún proyecto se te cayó o porque no estás encontrando el financiamiento para tu proyecto. Tratar de hacer un proyecto también personal, ¿no? Un cortometraje tú mismo, con tus medios. Hoy en día es posible hacerlo, ya no es tan caro ni tan complicado como antes, ya tenemos el poder de cómputo allí. Los mejores maestros, si uno no los tiene en la universidad al alcance, pues están allí ya en tutoriales, en cientos y miles y millones de tutoriales que son completamente gratuitos. Solamente tienes que escoger los que te funcionen mejor y ser muy selectivo porque hay mucha basura que no te ayuda. Tratar de no ser payaso, o sea, quitarte lo payaso, de verdad. Miren que quienes me escuchen y quienes de alguna manera me conozcan sabrán que yo a veces tengo un poco ese estigma, pero la verdad es que si uno va como payaso en este medio, no creo que sobreviva mucho tiempo. O sea, tienes que abrirte a las ideas de los demás, no sentir que te las sabes de todas, que solo tú tienes la neta, porque pues no es cierto, ¿no? O sea, a lo mejor otro se fue por el camino largo, pero le trabajó más que tú y en una de esas, pues su proyecto sí salió. O en una de esas alguien redactó mejor el proyecto y a él le dieron el fondo, y a ti no. O a lo mejor otro, pues tuvo mejor pitch que tú y pues le dieron el proyecto. O otro amarró al cliente desde arriba y pues ya se casó con él y tú no. Mucha astucia, mucha resistencia a la frustración, mucho empuje. Y una de las cosas que sí también creo yo que no ayuda es caer en el pantano de que necesitas, para hacer algo, necesitas volverte en el maestro de ese algo para dedicarte a hacerlo. Yo no creo en eso, particularmente a mí me ha funcionado otro acercamiento, aprender lo necesario y si no sé todavía lo necesario, irlo aprendiendo, pero no pararme de hacer, tener las manos ocupadas haciendo. Aunque mi plan, a veces es más importante tener un mal plan, pero salir a tiempo, en el momento en que tienes que salir, hacerlo cuando lo tienes que hacer, cuando tienes la fuerza, cuando tienes el dinero, cuando tienes el apoyo, cuando tienes el lugar, cuando te prestaron la compu, cuando te prestaron el garage, mientras tienes el recurso, mientras tienes al amigo. A veces es más importante lanzarte y ponerte a trabajar que tener el gran plan infalible, completamente acabado, con todos los recursos, la opción A, B y C. A veces es más importante tener un mal plan y ponerte a hacer en el momento, a esperarte a tener el plan perfecto y ser el experto sabelotodo para lanzarte a hacerlo. Me ha funcionado más el otro acercamiento. A mí, cada quien tiene su experiencia y sobre todo, y lo repito muy seguido porque creo yo que he hecho una carrera de eso, convertirte en el maestro de la resistencia a la frustración. Si te caes, te sacudes, te paras y le sigues caminando, papá, y le sigues caminando. Y si te vuelves a caer, pues te vuelves a parar, te pones un curita y le sigues caminando, papá, hasta que llegues a donde tú quieras llegar. Perfecto, pues te iba a preguntar justo al final, como ya para cierre, alguna frase que quisieras agregar, pero creo que acabas de decir perfectamente. Pues muchísimas gracias y pues agradezco a todos los que nos estaban viendo. Muchas gracias, Luis. Adiós, que estén muy bien, muchas gracias.